Otra vez, buenos días o tardes, hermanos y hermanas. Les presento a mi hija, Muchas gracias. Monique, y ella va a compartir esta clase conmigo. Vamos a entrar en lo que es Isaías. Pero antes de entrar en el libro de Isaías por sí, vamos a entrar en lo que es el libro de lo que habla el libro de Mormón sobre Isaías. Pero como he empezado con todos esos, quiero que sepan lo que estamos por discutir. Uno, no hay un guión escrito por lo que vamos a decir. Si decimos algo mal, perdónanos, somos seres humanos. También mis opiniones son mis opiniones y no son opiniones oficiales de la iglesia, pero tampoco no vendo nada, no gano un quinto por hacer eso. Simplemente les invito dentro de mi casa a compartir una clase sobre el libro de Mormón e Isaías con mi hija. Gracias. Ok, primeramente, vamos a hablar sobre el libro de Mormón en... ¿Tienes estas escrituras? Aquí sí. Um, para mí, el punto culminante del libro de Mormón es la visita de Jesucristo a las Américas. Y él visita a los lamanitas. Digo lamanitas por algunas razones. Primero, sí, él llegó a la ciudad de Abundancia, estaba cerca de la ciudad de Gersón, se podría caminar allí en menos de un día. Y la ciudad de Gersón es donde se habían ido los lamanitas que se habían enterrado sus armas de guerra y se habían convertidos en cristianos y se habían huido de su país de los lamanitas a la nación de los nefitas, pero seguían siendo lamanitas por sangre. Otra cosa, um, eran como la marca o la barra por lo cual los profetas en aquel, o sea, hablando del tiempo de casi la venida de Jesucristo y después de que vino Jesucristo a las Américas, de que usan como un ejemplo de conversión verídica. Dice que cuando ellos se convirtieron jamás se cayeron de eso. Y aunque vemos que la mayoría de los nefitas se habían apostatado pocos años antes de la venida de Jesucristo, lo vemos en tercer Nefi, obviamente, los lamanitas no. Entonces, supongo que Jesús no fue al capital de los nefitas, en la ciudad de Saraemla, porque la gente allí cerca del templo de abundancia y los lamanitas allí eran um, más santos que los que vivían en el capital. Otra cosa, los nefitas que sí estaban presentes cuando Jesús vino a visitar, sabemos que sus antecedentes, la mayoría de ellos, uno de dos cosas, se convirtieron en ser lamanitas, como apostataron muchos nefitas y fueron al otro lado, y o murieron en sí durante la última guerra entre Lamanita y Nefita. Pero sea lo que sea, la nación nefita desapareció de la faz de la tierra y nos quedaron lamanitas. Entonces, yo voy a decir que cuando vino Jesús, vino a hablar a los lamanitas, porque sus discursos eran a los lamanitas en los últimos días. Obviamente, um, el primer discurso que vemos, el primer día, el sermón del monte, como lo llamamos en la Biblia, él lo dio para la gente que estaban ahí. Obviamente vale para nosotros también, pero no era específicamente para el futuro. Entonces, el primer día Jesús vino y visitó y dio el sermón del monte. Otra cosa que dijo, explicó el papel de los lamanitas en los últimos días. Eso se encuentra en tercer Nefi 15 y 16. Y usa las palabras de Isaías para explicar lo que va a pasar en los últimos días. Él sana a los enfermos, capítulo 17. En capítulo 18 les da la Santa Cena. Y en capítulo 19 vemos que se bautizan y reciben el Espíritu Santo, los que estaban allí el primer día. Y luego los manda a casa o les dice que se vayan a recoger más gentes. Es mi opinión, otra vez, esos son mis opiniones, no se puede comprobar en el libro de Mormón, pero supongo que muchos de los que estaban allí cerca fueron a la ciudad de Gersón y recogieron sus amigos y regresaron el próximo día, y esos eran lamanitas. Um, el segundo día empezó otra vez dando la Santa Cena
Y luego empieza un discurso diciendo, y es interesante, si regresamos aquí a Tercer Nefi 16, en capítulo 16 de Tercer Nefi, versículo 10, oímos algo que jamás había visto en las Escrituras, donde Jesús dice que lo que está por decir vino de un mandamiento directo de su Padre. Sabemos que todo lo que hizo Jesús lo hizo porque lo había visto su Padre hacer o su Padre le había instruido a hacerlo, pero casi nunca vemos que él dice, y ahora lo que ahorita estoy por decir viene de un mandato o un mandamiento directo de mi Padre. Como él dice, que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo. Este pueblo quiere decir que estaba hablando directamente hoy día a los lamanitas. Entonces, esos versículos son sumamente importantes para el lamanita. Y él dice, os acordéis que os hablé y dije, cuando se cumpliesen las palabras de Isaías. Hija, cuando él dice eso, cuando se cumpliesen, ¿qué indica eso? Que nos han cumplido. Okay. Muchos eruditos en el mundo creen que las palabras de Isaías se cumplieron al regresar los judíos de Babilonia, pero no es así. He aquí, están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, Escudriñalas. ya sabes, uno de mis problemillas con lo que escucho a veces en la escuela dominical es un maestro que nos dirá que necesitamos leer las escrituras. Pero siempre el mandato de Dios es, Escudriñar. que va mucho más allá de simplemente leer. Y disculpe, esas clases sí van a tardar un poco porque vamos a escudriñar. Voy a dejar que ella me hace preguntas. Y si vamos por otro camino, iremos por otro camino. Eso es como hemos escudriñado en esta casa siempre. En verdad os digo que cuando se cumplan, otra vez indicando, Que no han pasado. y que van a cumplirse cuando. En el futuro. Entonces será el cumplimiento de qué? Del convenio. Del convenio qué. Que el Padre ha hecho con su pueblo, los lamanitas. Hablando específicamente de ellos. Ahorita entraremos en los propósitos del libro de Mormón, según Moroni, pero eso es uno de ellos. El cumplimiento de las palabras de Isaías van a ser el cumplimiento del convenio que Dios ha hecho con su pueblo. Obviamente eso es toda la casa de Israel, lo repito, es toda la casa de Israel, pero el subconjunto por lo cual Jesús está dirigiéndose y de lo cual Nefi, Jacob, Mormón, Moroni, generalmente se apuntan sus palabras, son directamente para los lamanitas, no toda la casa de Israel y menos los gentiles. Y eso se encuentra lo que ahorita traduje o leí, es Tercer Nefi 20, 11 y 12. Otra vez, hablando de la segunda visita de Jesús o el segundo día, habla del papel que tienen los lamanitas en los últimos días. Y cita a Isaías. Jesucristo cita a Isaías. Ese te sorprendió, ¿verdad? Sí, ¿Por qué te sorprende? porque es un humano que tiene sus fallas, Ajá. pero que Jesús, el perfecto, cite a un profeta, no debería ser al revés, Debería. Pero ¿qué te indica entonces del libro de Isaías? que es tan poderoso. Habla de la razón, de la relación entre los gentiles, específicamente los gentiles que han venido de superficie de, América, ¿pero qué es la palabra en las escrituras? esta tierra, Ok. Y los lamanitas en los últimos días. Otra vez citando a, Isaías. interesante, la mayoría del mundo no van a pensar que el libro de Isaías habla de lamanitas,
y de los americanos en estos últimos días. Pero ahorita hemos visto un clave para poder entender mejor a Isaías. ¿En qué versículos estás hablando ahorita? Estoy hablando en general de que Jesús vino y habló su discurso que da en tercer Nefi 21. Sí, pero ¿cuándo dice que los gentiles vendrán y tomarán la tierra? Oh, eso sería tercer Nefi 16, versículos 8 Ah, sí, ya me y acuerdo. 9. Léalo si quieres, Bueno, para que sepa que ese es um, el grupo específico en tercer Nefi donde Jesús está hablando. 16, ¿qué, perdón? 8 y 9. Ah, pero hay de los gentiles, incrédulos, dice el Padre, pues aun cuando han venido sobre la superficie de esta tierra Ahí está. y han dispersado a mi pueblo, ¿Lo han hecho? sí, los lamanitas, que es de la casa de Israel, y han echado de entre ellos a mi pueblo, que ¿Ha, es de la casa de Israel, ha pasado eso? sí, Ok. y lo han hollado, y a causa de las misericordias del Padre para con los gentiles, así como de los juicios del Juicios. juicios, perdón, del Padre sobre mi pueblo, que es de la casa de Israel. De cierto os digo, que después de todo esto, y luego que yo haya hecho que los de mi pueblo, que son de la casa de Israel, sean heridos y afligidos y muertos, y que sean echados de entre ellos, ¿Entre quiénes? los gentiles, ¿Y ha pasado eso? sí, Ok. y que sean aborrecidos por ellos, sí ha pasado, y sean entre ellos objeto de escarnio Ajá. y oprobio. Y así manda el Padre que os diga, el día en que los gentiles pequen contra mi evangelio y Ok. rechacen. Puedes parar ahí. Bueno, El día en que, pero eso es para otro día. ¿Ok? Ok. Pero hemos dejado firme de que Jesús está hablando específicamente a los lamanitas y a los gentiles de los Américas. de los Américas. Ok. Y en versículo 22 de tercer Nefi, él explica a los lamanitas quiénes son. Otra vez, Citando a Isaías. Jesús termina su visita a los lamanitas, otra vez citando estas palabras. Y él dice, ¿quieres leerlo? Mm, Y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, que escudriñes estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Pues él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo, que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que le hable también a los gentiles. Interesante, él llama siempre en el libro de tercer Nefi a los lamanitas mi pueblo y da por título a los gentiles Gentil. gentil. Esos son los dos grupos nada más. Pero interesante que Jesús empezó su discurso el último día hablando, diciendo que un mandamiento os doy de que escudriñen las palabras de Jesucristo, de Isaías, y termina ese día diciendo lo mismo. Y todas las cosas que habló, hablando de Isaías específicamente, y todas las cosas que habló Isaías se han cumplido y Se cumplirán. se cumplirán de conformidad con las palabras que habló. Um, bueno, mi primer punto es que Jesús empieza su discurso a los lamanitas y termina su discurso a los lamanitas. Hablando de Isaías, que No, escudriñemos Isaías. dando un mandamiento. ¿Y quién le dijo a Jesucristo que diera ese mandamiento? Dios. Dios mismo, nuestro Padre. Es importantísimo, pero supongo que hay muy pocos lamanitas que han leído el libro de Mormón, han llegado a esa parte y han dicho, caray, yo tengo que escudriñar a Isaías y lo han hecho. Por eso estamos haciendo estas clases, para ayudar a los que quieren en verdad escudriñar a Isaías. Ahora, otra cosa importante ahí, dice, se han cumplido y se cumplirán. Se han cumplido y se
cumplirán. O sea que cuando estamos leyendo Isaías y decimos, bueno, esta parte es lo que pasó hace mucho tiempo, no va a pasar a nosotros, es que toda la historia de Isaías se repite y que no podemos omitir partes y decir que eso no va a pasar de nuevo si ha pasado cada vez. Así es. Y entraremos en esa llave pronto, Ujú, de llave de entender a Isaías, pero sí, él pintó ciertas cosas que se cumplieron a su gente, porque él estaba hablando primeramente a su propio pueblo. ujú. Pero lo que él les dijo o se escribió en el libro de Isaías, también él supo que se podría sobreempujar o sobreponer sobre el futuro y la misma cosa pasaría. Y de esa forma las palabras de Isaías tienen doble cumplimiento, tanto en el pasado y en el Futuro. Ok. El profeta Mormón termina todo el libro de Mormón diciendo esto. ¿Lo lees? Porque nadie puede tener el poder para sacar, el libro de Mormón, la luz salvo que sea dado de Dios, porque Dios dispone que se haga con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, o para el beneficio del antiguo y por tan largo tiempo dispersado pueblo del convenio del Señor. El propósito del libro de Mormón, según eso, según Mormón, que es el que recopiló todo, obviamente, ¿qué es? Es para hablarles a los lamanitas, la parte de la casa de Israel que fue el dispersado pueblo del Así convenio es, del Señor. el antiguo, el dispersado pueblo del convenio de Dios. O sea, la única razón por la cual alguien puede sacar el libro de Mormón es para el beneficio de quienes Los lamanitas. y dar gloria a Dios. Pero yo creo que da gloria a Dios Es dándolo a los a los lamanitas. lamanitas. Interesante. Versículo 23 de Mormón 8. Escudriñar las... ¿Cuál? ¿Mandé? ¿Cuál? Escudriñar. Ah, ¿no dice leer? No, Ok. escudriñar. Escudriñad las profecías de Isaías. He aquí, no puedo escribirlas. Sí, he aquí, os digo que aquellos santos que me han precedido, los descendientes de Leí, que han poseído esta tierra, clamarán, ¿Cuál sí, tierra? esta tierra. Ok. Clamarán, sí, desde el polvo clamarán al Señor. Y así como vive el Señor Dios, se acordará el convenio que ha hecho con ellos. Ellos siendo quienes. Los lamanitas. Hay una escritura en Primer Nefi donde dice que él dice que debemos poner las escrituras sobre nosotros mismos, aplicar las escrituras. Tengo que traducirlo en mi cabeza en inglés al español. Aplicar las escrituras a nosotros mismos. Pero cuando él dijo nosotros, ¿quiénes estaba hablando específicamente? Otra vez. ¿En qué parte de En primer Nefi. ellos? No, no aquí. Ah, Primer Nefi. Nefi dice, debemos aplicar las escrituras a nosotros mismos. bueno, Pero eso ¿a quién sería estaba, todos. quién crees que él estaba hablando directamente? ¿A los nefitas que iban a ser destruidos? Así es. Pero los hijos de Leí. Ujú. Y sí es cierto, todos nosotros, gentil, japonés, chino, africano, sea lo que sea, debemos tomar las escrituras y aplicarlos a nosotros mismos. Ujú. Pero hay bendiciones específicas al subconjunto de la casa de Israel, que es los lamanitas. Ujú. Y por eso los autores del libro de Mormón escribieron directamente a... Los lamanitas. Así es. ¿En qué, sabes qué versículo es, capítulo y versículo es que dice eso, Nefi? Sí. Ahorita llegaremos ahí. Yo creo Bueno, que lo tengo aquí adentro. ¿Para quiénes específicamente está escrito el libro de Mormón? los lamanitas. ¿Ok? ¿Y qué tiene esto que ver con Isaías? Esas son las preguntas que quiero contestar hoy. ¿Para quiénes está escrito el libro de Mormón? El prefacio, vea el prefacio del libro de Mormón, por favor. Y dice, lo primero que dice, escrito a... Los lamanitas. Casi me
morí de un farto cuando llegó la autoridad general a nuestro barrio hace un mes y dijo, hermanos, el libro de Mormón fue escrito a ustedes. Es para todos, pero fue escrito a los Ustedes. lamanitas. Así es. Y dije, caray, la primera vez que he oído a alguien decir eso Ujú. desde el púlpito. ¿Quiénes son un Remanente. y ya he explicado antes, voy a traducirlo como es en inglés. Voy a suponer que José Smith tuvo más razón que el traductor del libro de Mormón y no vayan a pensar que el profeta tradujo cada copia del libro de Mormón que existe en todos los lenguajes. Los profetas no hicieron eso. Ah, contrataron bilingües y estos lo tradujeron y ellos usaron la palabra resto. Yo creo que mejor traducción es remanente, he hablado de eso, pero boom, punto. Escrito, el libro de Mormón es escrito a los lamanitas, quienes son un remanente de la casa de Israel. ¿Ya has explicado cuál es la diferencia entre resto y remanente? Um, no, no sé si necesito aquí, pero sí, a veces en el, y gracias, Ujú. en la Biblia y también en el libro de Mormón, y no voy a entrar en eso ahorita, resto tiene que ver con todos los que han sido dispersados de la casa de Israel y se han mezclado con otras razas y que van a ser recogidos, Ujú. como dice el 10º artículo de fe. Creemos en el recogimiento, otra vez mi traducción, recogimiento, no congregación, pero creemos en el recogimiento Literal. literal de Israel. Um, y el resto a veces es la palabra que se usa más frecuentemente para hablar de ese grupo entero. Y el remanente se usa para hablar, en mi opinión, a veces o mayormente de los que han sido desgajados, como dice Pablo en Romanos 11, han sido desgajados del árbol natural y, como leí, Ujú. que tiene el sacerdocio y vienen a otra parte. Entonces, el remanente tiene algo que hacer en la preparación para que el resto pueda ser recogidos. Ujú. Pero sería difícil si entrara en eso ahorita a pasarlo. Si estás Ujú. bien, Sí. no. Pero sí, hay una diferencia. Solo que Gracias. lo vayamos a explicar luego también. Sí. Ahora, quiero hacer hincapié en eso. Primero dice, él fue escrito a los lamanitas. Y luego dice, y también, Los judíos y los gentiles. en orden de, Importancia, supongo. quién sabe, pero lo puso primero a los lamanitas, segundo a los judíos y tercero a los gentiles. ¿Por qué no dijo escrito al mundo? Porque era escrito por profetas hablando del día de la manita. Así es. Hay papeles que tiene que llevar a cabo el lamanita. Por eso el libro de Mormón es escrito a los lamanitas. No de que no tiene beneficio para todo el mundo, pero también a los judíos. Ahora, el propósito del libro de Mormón. Otra vez, si preguntas a cualquier escuela dominical, va a decir, es para testificar que Jesús es el Cristo. Y ciertamente lo es. Pero, ¿qué es lo que dijo Moroni, quien lo escribió? Y José Smith dijo que Moroni es el que escribió este prefacio. Dice, el libro de Mormón sirve para mostrar al, Remanente. y ahorita Moroni definió, no sé si dice así, definió, Dif- bueno, sorry. perdón que mi español no es siempre perfecto. Ahorita Nefi dijo que los lamanitas eran parte ¿qué? Remanente. Ok, entonces él dice, sirve para mostrar al remanente, que ahorita habíamos, que Moroni dijo que los lamanitas eran el remanente, entonces sirve para mostrar al remanente, o sea, los lamanitas, cuán grandes cosas el Señor ha hecho a sus padres. Ujú. Dos, para que conozcan los lamanitas los convenios del Señor, Ujú. suponiendo a quienes, A los lamanitas. a ellos mismos. Ajá. Y sepan los lamanitas que no son ellos desechados para siempre. Tres propósitos Ujú. que nos ha dicho Moroni primero. Y luego dice, Y también para convencer al judío y al gentil
que Jesús es el que Cristo. Jesús es el Cristo. Yo creo que va a mostrar a los judíos y a los gentiles que Jesús es el Cristo, cumpliendo Ujú. esos tres Por propósitos. mediante de que los Ujú. lamanitas sepan estas tres cosas y que se cumplan estos tres convenios. No son tres convenios, pero sí. Perdón. Los convenios que el Ajá. Señor ha hecho a los lamanitas, eso va a comprobar. Cuando Jesús cumple los convenios que ha hecho con los lamanitas, eso va a comprobar que Jesús Jesús es el el Cristo. ¿Y quiénes van a darse cuenta en ese entonces? Los gentiles y los judíos. Ok. ¿Cuántos hemos leído el libro de Mormón entonces con el fin de buscar esos tres propósitos? Uno, cuán grandes cosas el Señor ha hecho a los padres de los lamanitas. Dos, los convenios del Señor a los lamanitas. Ahora, hago otra pregunta. Cuando, cuando leemos el libro de Mormón y encontramos los convenios de Dios, casi siempre vienen de esa forma. Sí, entonces. ¿Te he hablado de eso antes? Ujú. Ok. Entonces, casi siempre dicen que sí, X y Y. Ujú. Si te portes bien, entonces, ¿qué? Te bendeciré. Ok. Y si te portas mal, Perderás tu promesa. Ujú. habrá un castiguito. Ujú. Ok. La mayoría de los convenios que se han hecho con los lamanitas en el libro de Mormón son de ese tipo. Esos son condicionales, ¿no? Ujú. Sí, entonces es un convenio Con condiciones. con condiciones. La mayoría de los convenios que se han hecho en el libro de Mormón a los lamanitas siguen ese patrón. No, ¿Qué tipo son? son sin condiciones. Sin condiciones. ¿Es justo eso? Bueno, sí, porque los profetas que pidieron a Dios que oraron por los lamanitas, Dios dijo, por tu fe se cumplirán estas cosas, o por tu fe serás salvado, o por tu fe Entonces, ¿por culpa de quiénes los nefitas, recibieron los lamanitas sus convenios que vienen sin condiciones? los nefitas. ¿Y quién más? Bueno, específicamente, ¿quiénes? Bueno, de Leí, Nefi, Enos, Enos, el hijo de Jacob. Moroni, ¿verdad? Sí, Mormón, sí. Y más atrás de eso. más atrás. Ajá. Antes de Leí, ¿quién más obtuvo bendiciones específicamente a la raza de los lamanitas? Que su descendencia no sería destruida. Ajá. Y que en ellos se cumpliría otro patrón. Tal vez estoy brincando más adelante, pero Era, piensa, um, ¿quién es el padre? Bueno, ¿qué linaje es Leí es y qué de, linaje es Ismael? ah, es ah, de Efraín y Manasés. Manasés. Efraín y Manasés. ¿Cuál es Leí? Manasés. ¿Ok? E Ismael, Efraín. Efraín. Interesante que esos dos grupos fueron rescatados del país de Judá, Ujú. porque en el país de Judá la mayoría de la gente eran, Manasés. no, judíos. Judíos, perdón. Perdón. Eran judíos y Ajá. Benjamín. Esos dos eran los que vivían en el país de Judá. Ujú. Bueno, no voy a entrar en eso ahorita. Seguimos aquí. Pero Leí y Nefi, bueno, mi pregunta era eso. ¿Quién es el papá de José y Manasés? Ah, Digo, de Efraín y Manasés. José. José, ok, ya lo tinaste. Qué bueno que te di la pista. Ok, ejemplos. Por ejemplo, dice, en tercer Nefi 21-22, dice, pero si se arrepienten, hablando de los gentiles de los Estados Unidos, y si escuchan mis palabras, y si no endurecen sus corazones, entonces estableceré mi iglesia entre ellos, y entrarán en el convenio y serán contados Entre. entre este
remanente de Jacob. Eso es Jesús hablando a los lamanitas concerniente a los gentiles de los Estados Unidos específicamente. Ujú. ¿Qué tipo de convenio es ese? Esa es con condición. Con condiciones. Si se arrepienten los gentiles, si escuchan mis palabras, si no endurecen sus corazones, entonces estableceré mi iglesia entre ellos y la bendición que obtendrán es, entrarán en el convenio y serán contados entre los lamanitas, el remanente de Jacob. Este remanente. Ujú. Fíjate que dice este remanente. No dice toda la casa de Israel. Estarán entre este remanente que es Los pues, lamanitas. específicamente los lamanitas. Me acuerdo una vez estaba en el templo y en Veracruz. Estaba pensando por qué mi papá estaba tan enojado conmigo por haber ido a México con mi familia. Y estaba sentado y no has estado allí, pero estaba en la sala donde la mayoría de las cosas que pasan en el templo pasan. Estaba sentado allí y uno no puede salir, o sea, está en un cuarto, sería muy rudo salir de ese Ujú. cuarto. Y, y vino a mi mente las palabras, dije entre, no con, adrede. Dije, ¿qué? Dije entre, no con, adrede. Y te digo, hija, si no había una presentación allí donde sería rudo salir hubiera parado de mi silla y hubiera ido al pasillo a buscar un libro de Mormón, porque tiene libros de Mormón y Biblias por todos Ujú. lados dentro del templo, Ujú. agarrarlo, a buscar en tercer Nefi, si en verdad dijo entre y no con. Ujú. Pero esas fueron las palabras que vinieron a mi mente. Dije entre, no con, adrede. Ujú. Ok, entonces esa bendición, ese convenio a los gentiles es condicional, al cual ahora dice a este remanente, hablando de los lamanitas de Jacob, al cual he dado Esta tierra, por, herencia. ok, esa parte aquí, al cual he dado esta tierra, ¿dónde está Jesús en este instante? En bountiful, en Abundancia. abundancia. Esta tierra es entonces el En las hemisferio Américas. americano, ajá, por herencia. ¿Es esa un convenio a los lamanitas que viene sin o con condiciones? Sí. Sin condiciones. Sea lo que sea, el lamanita va a heredar En las Américas. esta tierra. Así es. Ok. Y el tercer, las promesas de que no serán los lamanitas desechados para siempre. No sé si quiero entrar en eso. Pero cuando estuve en mi misión en Veracruz, te diré que me junté con varias personas que al verme y saber que era americano, me dieron a entender que se sentían que ellos se habían sido desechados para siempre y que yo, siendo gentil de los Estados Unidos, era la gloria. Mm. Y eso me molestaba, porque había escudriñado el libro de Mormón antes de irme a la misión. Y entendía a quién estaba enseñando el Evangelio y que ellos no son desechados para siempre. Am, pero yo diría que si fuera a cualquier, bueno, si fuera yo a hablar con mis amigos mexicanos que son, tengo varios amigos que son diputados y senadores, si hablé con ellos y dijera, ¿sabes qué? Tu papel como la manita es guiar todo el mundo desde la Nueva Jerusalén y que ustedes van a establecerlo, ¿qué me dirían? Estás loco. Estás loco. Y si dijera las mismas palabras desde el púlpito en cualquier reunión sacramental entre lamanitas, ¿qué crees que me dirían? Estás loco. Estás loco.
pero así es, y es un convenio sin condiciones. ¿Y qué tiene que ver Isaías con todos estos tres propósitos principales del libro de Mormón?